Seguimos en Soluciones hoy hablando sobre el respeto a las normas de vialidad y también analizando si estamos o no en el país educados en esta materia. Desde ya puede participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGD, hoy con el hashtag Cultura Vial. Cuéntenos a través de esta vía qué opina usted acerca de este tema y sobre todo las sugerencias que usted nos pueda dar para hacer de este un mejor país en el marco de esta materia que estamos tocando el día de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad Beatriz de Albornoz, presidenta de FES Vial, y también Darwin Figuera, él es presidente de CIES Vial. Bienvenidos. Vamos a comenzar un poco conociendo la opinión de ustedes, dos personas que han trabajado en organizaciones dirigidas precisamente al fomento de la educación vial en el país y al respeto de las normas. ¿Existe o no en Venezuela cultura vial? Sí. En nuestro país hay un serio problema de cultura vial que viene desde las raíces de nuestros niños, ¿no? De cómo hemos sido formados y educados. Creo que hay dos conceptos que rápidamente me gustaría explicar. Uno es educación vial, que son los elementos formales que aprendemos en la escuela, y el otro es la formación vial, que son todas esas conductas que aprendemos de nuestros padres, de las personas cercanas. Entonces, el tema de la cultura vial amerita entonces que tomemos en cuenta qué se está haciendo en la escuela, pero también qué se está haciendo en el hogar, en la iglesia, en la casa, en relación a esta materia. Hay debilidades importantes y yo sé que Beatriz nos... Bienvenida, señora Beatriz. ¿Existe gracias, educación vial en el país? Mira, nosotros tenemos la experiencia en la fundación desde hace 28 años, trabajando en educación vial, y por la facilidad que nos dieron un grupo de personas ligadas a la educación vial, como el mismo doctor Yacir, ya fallecido, el propio doctor Salcedo Nadal, mi persona, estuvimos trabajando para formar una fundación para llevar la educación vial a las escuelas. Nos dimos cuenta de que la gran cantidad de accidentes de tránsito que había en esa oportunidad para nosotros era alarmante. Bueno, 28 años después todo sigue como igual. No ha cambiado, los accidentes de tránsito continúan, ahora se incorporan los motorizados con una gran cantidad de accidentes de tránsito, y pensamos que no podíamos hacer educación vial ni promover la cultura vial si no empezábamos desde preescolar. Entonces, nuestra fundación hace unos años atrás, hace unos 8 años, creó un preescolar como algo experimental dedicada a la educación vial, con toda la normativa, por supuesto, del Ministerio de Educación Popular para la Educación, pero fundamentalmente con el último lapso del año escolar dedicado a la educación vial, para fomentar un joven, un niño participativo, democrático, que fuera preventivo y que respetara las normas de tránsito ciudadana. Precisamente, ¿qué importancia tiene la educación vial en la sociedad, en un país? Bueno, perdona, Mandito, para terminar este pedacito, que es lo siguiente. La CIAPET, que fue una comisión interministerial para la educación y la seguridad vial, se formó en el año, creo que 2006. Trató de aglutinar a todas las personas y todas las organizaciones que tenían que ver con esto, y lamentablemente, bueno, como todo proyecto, después como que lo abandonan y se quedó así. Pero fue una experiencia muy grata. También fue una experiencia, la nueva ley que surgió en el 2008 de la ley de transporte terrestre, en el cual el artículo 89 o artículo 88 era obligatorio la educación vial desde preescolar a la universidad. Era algo que ya se venía gestando y que fue en esa ley y en esos artículos donde queda plasmado que es obligatorio la educación vial. Entonces, desde el punto de vista, como todas las leyes en Venezuela, tenemos leyes maravillosas, tenemos tantas cosas, pero no actuamos sobre ellas. ¿Por qué es importante educar desde pequeños en materia de seguridad vial? Para evaluar la cultura vial en un país hay 3 pilares fundamentales que hay que evaluar, y entre ellos son la educación, el control y la sanción. ¿Cómo se manejan, cómo interactúan estos 3 elementos? En ese mismo orden de importancia, la educación nos ayuda desde la escuela, y la formación de los niños nos ayuda a formar ciudadanos. Estábamos hace un par de años en un congreso en Argentina con un catedrático de seguridad vial que ha hecho múltiples investigaciones, y él decía, después de tanto investigar en materia de seguridad vial, nos damos cuenta
cuenta que la raíz de todo este problema es de valores. En nuestra sociedad, en nuestro sistema vial, lo que carecemos es de valores de respeto, de tolerancia, de solidaridad, de los valores más importantes que se imparten, sobre todo en la casa, ¿no? Precisamente allí voy. ¿Quiénes son los responsables de educar en materia vial en el país? Bueno, mira, por supuesto que, como te decía, el Ministerio de Educación contempla ya en el Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial, que también fue elaborado por todos estos organismos a través de la CAP, es obligatorio la educación vial a nivel de todas las escuelas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros conversamos y hablamos de la educación vial específicamente para quinto y sexto grado, eran los patrulleros escolares los únicos que recibían la educación vial. Ese fue un programa que tuvo muchos años, pero que fue decayendo porque no tenía recursos económicos y las empresas automotrices que lo aupaban, pues dejaron de dar esos recursos, de manera de que eso fue poco a poco disminuyendo. También existía la tesis de que la educación vial no podía ser nada más para los patrulleros escolares, sino que tenía que ser para todo el sistema educativo, y a raíz de eso fue que se formó y que se aprobó esta ley. Entonces, en ese programa nacional es imperativo dar la educación vial en todos los niveles del sistema. Eso es algo que está ya contemplado y que deben hacerlo los maestros, los directores. Ahora, pero el ejemplo comienza quizás en la casa. ¿Cómo desde la casa podemos comenzar, iniciar impartiendo esta educación a los niños? Porque muchas personas o muchas familias quizás no tienen un vehículo, pero son peatones, y como peatón también existen derechos y deberes que contempla en este caso el sistema y las normas de vialidad en nuestro país. Y es tan importante eso que dices, que en nuestro país la primera causa de muerte de niños entre 0 y 14 años son los siniestros de tránsito. Es decir, hay que dedicarle especial atención. El tema de la moral, el tema de la conducta de los padres y de los familiares dentro del hogar, bien sea en el rol que cumplan, como peatones, como conductores o como motorizados, empieza a modelar la personalidad del niño en esos primeros 7 años. Lo que se necesita es que en la escuela se refuercen con elementos técnicos, pero ahí yo voy a otro detalle importante, que sería como parte del diagnóstico del problema. Es que en nuestro país, aunque existe este programa nacional de seguridad vial, no hay una especialización a nivel de docencia en esta materia. Es decir, que quienes dan educación vial en las escuelas no están formados para esta área, un área que además es muy técnica, no es nada más conocer las luces del semáforo. Hay muchísimos elementos técnicos que deben conocerse, y esa es una de las propuestas que nosotros traemos. El educador, el docente venezolano debe ser formado en esa materia por el nivel de importancia que hay en fallecidos en esta área, ¿no? ¿Consideran ustedes que es, digamos, suficiente esta instrucción en materia de vialidad que se está dando en este momento en las instituciones educativas a nivel de la educación básica? ¿Es suficiente lo que se está haciendo? No, la verdad es que no es suficiente, sobre todo porque, de lo que decía Darwin, que los maestros no están preparados en la educación, en la seguridad vial, para ellos ser instructores e informadores a los niños y a los educandos, niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, en la Fundación se nos ocurrió también crear el parque vial. Y habíamos pedido y habíamos solicitado a través de muchos años que en todos los municipios debía existir un parque vial para que las escuelas fueran a estos parques viales con todos los elementos del sistema de una pequeña ciudad, con todos los elementos de un sistema vial, de manera de que los niños aprendieran jugando las normas de la educación vial, para de una manera fácil para ellos pudieran ser entrenados. Inclusive lo que decía Darwin del caso de, por ejemplo, los niños que fallecen, los padres no usan la silla para los niños en los automóviles. Los niños deben estar sentados en la parte de atrás, los niños pequeños no pueden estar sentados adelante. Hay personas que manejan con el niño en los brazos, eso es totalmente... es un riesgo muy alto. Un riesgo, pero demasiado alto. En ese momento. Ahora, entonces, en 1958 fueron creadas lo que serían este formato de las patrullas escolares, ¿no? Un programa que se veía más que todo en instituciones públicas, ¿no? De educación básica.
¿Cómo estuvo eso en las instituciones privadas? ¿Y cómo se encuentra ese programa en la actualidad? ¿Siguen los niños saliendo a la calle, digamos, para resguardar el paso de los demás compañeros a la hora de salir a la escuela o de llegar a la escuela? ¿Cómo se está? Eso cambió radicalmente porque la alumna fue una de las que nos pidió que no podíamos sacar a los niños a la calle porque poníamos en riesgo a los niños. Entonces la educación vial y las patrullas escolares empezaron a trabajar de la escuela hacia adentro, pero en las puertas del colegio, indicando a los niños no corren, no pasen por las aceras, no atraviesen, esperen su momento adecuado, y con una formación integral en todos los salones de clase, no solo para los patrulleros escolares. Las escuelas privadas, que sí podían hacerse sus uniformes en ese aspecto, yo visité muchísimas escuelas privadas y tenían y nos piden todavía la formación del patrullero escolar. Y en las escuelas públicas pues no hay suficientes recursos, no tienen los chalecos, no tienen los parales de pares, entonces ha ido decayendo. Pero es importante, hemos insistido en que aunque no estén formados las patrullas escolares, la educación tiene que impartirse en todos los niveles del sistema y solicitar al Ministerio de Educación que apoye la educación vial. La educación vial, nosotros decimos que es la cenicienta de todos los programas educativos en el país. No se le da la formación, no se le da la instrucción adecuada. ¿Sabes cuál considero que es uno de los problemas, incluso porque muchos docentes no se interesan en esta área? Porque la educación vial tiene un doble compromiso, el de formar en habilidades, pero a su vez necesita de la moral, del testimonio del maestro. No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar educación vial, porque la educación vial se debe enseñar en práctica, en moral, en costumbres. Entonces, nada hacemos enseñando en la escuela buenas costumbres al conducir si, por ejemplo, en la puerta de esa misma institución no se están aplicando normas. Entonces, esa congruencia del mensaje que se le da al niño en el salón de clase debe estar expresada en la puerta de la institución como principal contacto con el espacio público, ¿no? Esto es en el caso de las escuelas, pero en el ámbito nacional, ¿quién debe dar el ejemplo? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos por una calle y vemos patrullas de cuerpos de seguridad que van a alta velocidad, que quizás van por el Omblillo, que evidentemente comienzan a infringir las normas de vialidad en el país? ¿Por dónde comienza ese ejemplo? Bueno, mira, yo pienso que es la impunidad. No hay sanciones suficientes para sancionar a las personas que cometen infracciones. Por ejemplo, en una oportunidad en un congreso yo le preguntaba a una persona de Europa, le decía, ¿y cuánto es la multa porque ustedes estacionen un carro sobre la acera? Se me quedaron mirando así como extrañados. ¿Sobre la acera? Jamás, aquí no pasa eso. ¿A quién se le ocurre estacionar un carro sobre la acera? Bueno, aquí en Venezuela pasa eso y mucho más. Entonces no hay sanciones ejemplarizantes. Por ejemplo, los jóvenes, yendo a la parte de los jóvenes y futuros conductores, no aprenden por una escuela, que eso es una de nuestras peticiones también, crear escuelas de manejo oficializadas, aprobadas por el Instituto de Transporte Terrestre, no las hay. Entonces cada quien aprende porque el primo le enseñó, porque la mamá le dijo, pero aprende con los mismos vicios que tienen los padres. Entonces, para dar una nueva licencia de conducir, debería pasar por una escuela de educación y seguridad vial, una escuela de manejo, y así debería ser. Tenemos que hacer una pausa, pero